Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. Locución, Mónica Pedre. Redes sociales, Nicolás Ciancallini. Operación técnica, Leonardo Giusti. Coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy nos hacemos una pregunta tan extraña como poderosa. ¿Se puede bailar el Kaizen? Y antes de responder, quiero empezar por una experiencia concreta y actual. El programa Kaizen Tango. Es una donación del gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, y llevado adelante en conjunto con el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El programa Kaizen Tango tiene un valor práctico y estratégico enorme. Su impacto directo en la mejora productiva de nuestras empresas y en el desarrollo económico del país. Empezó en 2017 y sigue vigente con nuevos enfoques y gran proyección. Ahora bien, si queremos que el Kaizen funcione en la Argentina, no basta con aplicar sus herramientas. Tenemos que traducir su cultura de origen al lenguaje productivo local. Y esa traducción no es un detalle, es una herramienta de eficiencia, impacta en costos, plazos y resultados. Pero además hay algo igual de importante. En toda empresa argentina, desde una pyme hasta una multinacional, el capital humano refleja nuestra diversidad histórica, orígenes distintos, trayectorias distintas, códigos distintos. Esa pluralidad, bien entendida, es un activo. Nos permite capacitar mejor, comunicar mejor, anticipar conflictos, construir equipos más sólidos. Y eso, en términos de negocio, se traduce en menos errores, más compromiso, mayor velocidad de implementación y mejores resultados. Por eso hoy vamos a hablar de Kaizen, pero también de tango. Porque si el Kaizen vino de Japón y el tango nació acá, quizás haya llegado el momento de hacerlos bailar juntos. Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad.
Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Vamos a empezar, Marcos, con algo clave. ¿Cómo estás, Pepe? Todo bien, todo bien. ¿Estuviste por Estados Unidos? Estuve por Estados Unidos, así es. Estuve de viaje, un poco por trabajo, un poco por familia, pero aprendiendo como siempre con la mente abierta y buscando modelos de negocios, buscando tendencias, buscando entender un poco ese mundo que está tan cercano al Kaizen. Exactamente. Bueno, buenísimo, ya nos contarás. Vamos a empezar, Marcos, por algo clave. Traducir no es copiar. Y cuando hablamos de Kaizen, aplicar el método sin traducir su cultura es como usar un manual sin entender el idioma. Un Kaizen mal traducido genera rechazo. Un Kaizen bien traducido, en cambio, se convierte en una ventaja competitiva. Completamente. Pienso que esto es así porque la cultura no es un adorno, Pepe. Y cuando se entiende y se aplica bien, la cultura ahorra costos, evita errores, fortalece vínculos y todo eso mejora la rentabilidad. Finalmente, el objetivo de todas las empresas. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso, en Clave Japón proponemos una clave práctica para implementar el Kaizen de forma efectiva. Una clave de 3 niveles, bien concreta. Así es. El primero de estos niveles, el primer nivel, es conocer la cultura del país de origen del método, en este caso, Japón. Comprender sus valores, su lógica, su forma de mirar el trabajo y el tiempo. El segundo es conocer la cultura del país de aplicación, la Argentina. No como simple contexto, sino como herramienta. No es lo que hay, es lo que sirve. Entender la utilidad de la cultura, ¿no? Así es. En el tercer nivel, ya que estamos hablando de esto, apoyarse en una expresión viva de esa cultura local. Algo que nos ayude a conectar con el mosaico humano real que hay en cualquier empresa. Mosaico, qué linda palabra, porque justamente es bien ilustrativa de qué es la Argentina. La Argentina realmente es un ramillete, un mosaico. Tal cual. Un patchwork. Un crisol. Así es. Y ahí entra el tango, justamente. El tango no es solo música y nostalgia. Es una tecnología cultural que nos enseña a trabajar con la mezcla, con el conflicto, con el cuerpo y la emoción, generando unión, generando armonía. Tal cual, es un trabajo en equipo. Sirve para pensar cómo comunicamos, cómo capacitamos, cómo resolvemos tensiones. Esta herramienta sirve para traducir valores como respeto o armonía en códigos que todos entiendan. Ahí está la clave, ¿no? Códigos que todos entienden, códigos compartidos, y esos códigos tienen que ser nuestros. No los podemos importar. No. Son los nuestros. Bueno, y eso tiene un gran impacto económico. Menos rotación, más compromiso, más velocidad para implementar cambios, menos estructuras de control. En criollo, eficiencia cultural que se convierte en eficiencia operativa. Así es. Y cuando eso pasa, el Kaizen no solo funciona, se vuelve sostenible. Mira, yo a veces pienso esto. ¿Cuántas veces fallan las implementaciones porque no entendemos con quién estamos hablando? Tal cual. Creo que la curva de aprendizaje es tan importante, ¿no?, a tener en cuenta en las gestiones de Kaizen y en las gestiones empresariales. Esa curva de aprendizaje es importante tenerla en cuenta, y aprender de la cultura baja los costos, como estábamos hablando. Así es. Bueno, todo el tiempo esto, ¿no? Todo el tiempo, a veces la mejor herramienta, pero hablar en un idioma que nadie siente propio obviamente es un problema. Hay que localizarlo. Claro. Y eso genera rechazo. O peor, cumplimiento formal, ¿no? Se hacen las cosas, pero sin compromiso. Totalmente. Es como querer que alguien baile bien sin haberle puesto nunca la música que conoce. Y ahí es donde el tango aparece como traductor.
no solo cultural, también emocional, porque pone cuerpo, pausa, conexión. Tal cual, la palabra conexión es fundamental entre diferentes jugadores. Y si la empresa puede hacer eso, entonces sí, el Kaizen empieza a moverse solo, como algo orgánico. Y a bailar con la cadencia justa. Chan, chan. Esto me recuerda una cosa, y esto es algo que es una deuda que tenemos los argentinos. Así como tenemos ese punto ciego que siempre decimos que se llama Asia, que realmente es un punto ciego de nuestra cultura y de nuestra opinión pública, lo que es peor, también tenemos una deuda con nosotros mismos. No sabemos realmente quiénes somos. Es bueno aprender a valorarnos en el espejo de las culturas asiáticas. Creo que pasa que uno también se valora a sí mismo. Creo que aprendiendo de las culturas de otros países uno también termina haciendo una valoración de la cultura propia. Claro, uno se conoce en el otro. Sí, y uno puede encontrar las similitudes. Yo, por ejemplo, estando en Japón, aprendí a escuchar más a Mercedes Sosa, por ejemplo, y al folclore en general, porque el folclore de Japón, de Okinawa, es muy parecido al folclore de nuestra parte. Entonces, es una búsqueda que te lleva a entender mejor ambas partes. Perfecto, bueno, vamos. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, y ahora vamos a introducir algunos términos que pueden sonar raros por lo nuevo, no se usan acá en Argentina, que son japonología, argentología y Kaizen. Wow. Casi parece una chantada, ¿no? Como decir, japonología, ¿qué es esto? Argentología, peor todavía. Claro, ¿quién se dedica a esto? Y Kaizen. Bueno, traducir una herramienta también requiere conocer el mundo que la generó. Y por eso cuando hablamos de Kaizen hablamos también de japonología. No como estudio académico, sino como lente para ver el método en su verdadero ecosistema. Acá quiero hacer una aclaración. Japonología es un término que en los países de habla inglesa está totalmente aceptado, muy conocido, muy estudiado. Ya la vez pasada hablamos de otro concepto con Osvaldo Cortesi, que es el concepto de sinología, que es la chinología, digamos, de alguna manera. Así que bueno, esos son términos que los necesitamos. Bueno, traducir una herramienta requiere conocer el mundo que la generó. Tal cual. Yo que practico artes marciales puedo dar fe sobre que en Japón la eficiencia no está separada de la ética y que la mejora va de la mano del respeto. Y la armonía es un valor práctico, permite que el cambio sea sostenible. Bueno, claro, el Kaizen no busca héroes solitarios, las estrellitas, lo que nos pasaba antes de Scaloni con la selección. Y mira, ganamos de nuevo, sí. Con Brasil. Bueno. Eso sí que es Kaizen. Sí. Así que busca que el sistema mejore. Las soluciones surgen del consenso, de la escucha, de la humildad. Lo que decíamos del mileísmo la vez pasada, ¿no? Del mileísmo japonés. Y se aplica con cuidado, sin ruido, sin romper lo que ya funciona. Tal cual. Bueno, también para quien ha estado en Japón sabe que hay ideas que son centrales y una de ellas es no molestar, ser funcional y también no dejar a nadie atrás, que el equipo funcione con todos sus integrantes, hacer las cosas bien, aunque nadie esté mirando. Qué compromiso, ¿no? Sí, bueno, por eso que en algún punto el Kaizen es una estética, no solamente una ética. Es el wabi-sabi de los progresos. La belleza de lo imperfecto, lo modesto, lo que mejora día a día. O sea, la modestia es la base de la mejora. Es cuando uno practica artes marciales y lo hace bien sin que el sensei lo esté mirando, solamente para mejorarlo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Si queremos
que algo funcione en Argentina, que esto funcione en Argentina, el Kaizen, necesitamos otro mapa. Y ahí aparece la argentología. No para contarnos lo que somos, sino para ayudarnos a trabajar mejor con lo que hay, con el capital humano real que tenemos, diverso, híbrido, imprevisible y creativo. Y acá yo quiero hacer una distinción muy importante. Argentina y Uruguay son de los poquísimos países en el mundo en los que la inmigración fue más abundante que la cultura propia. Eran más los inmigrantes que los propios locales, los locales, que los nativos. A diferencia de Estados Unidos, que también es un crisol de razas, pero la cultura local, la WASP, ¿no es cierto? White Anglo-Saxon Protestant, era muchísimo más abundante que los inmigrantes. Entonces tuvo la fuerza de unir a toda la gente alrededor de esa cultura. Acá no, fue al revés. Al ser la masa inmigrante más importante, más grande, se chupó y modificó lo que era la cultura original, ¿no? Tal cual, creo que eso explica que nuestra historia productiva no haya nacido de una manera ordenada. Vino justamente con la conquista, con el extractivismo, la esclavitud, la inmigración. Tuvimos épocas de exclusión, otras de impulso colectivo, y todo eso convive hoy en las empresas y en la sociedad tal cual la conocemos. Esa es la clave, ¿no? Saber que eso está hoy presente, ¿no? En la oficina, el taller, el depósito. Son retratos vivos de nuestra historia, con códigos distintos, tiempos distintos y lenguajes distintos. Tal cual. Y si no entendés esa trama, la gestión falla. Porque lo que falla no es el método, es el encastre cultural que le aplicamos. Y bueno, por eso decimos que la japonología y la argentología no son teoría, son herramientas de gestión. Sirven para aplicar el Kaizen sin hacer daño, sin imponer lo que no encaja. Por supuesto, en ese sentido, sirven para mejorar, pero sin desarraigar. Y mirá que cuando una mejora técnica no funciona, muchas veces no es la técnica el problema. Claro, a veces el operador no resiste el cambio porque le toca algo que no está dicho, algo identitario, emocional. Es lo que decíamos de Juan Bautista Alberdi o Diego Armando Maradona, ¿no? ¿A quién escuchamos más? O se interpreta como amenaza, aunque la intención sea buena. Es la dificultad de salir de la propia caja, ¿no? Muchas veces, y del propio formato. Ahí es donde la argentología ayuda, porque te permite ver el mapa de fondo, entender qué códigos hay detrás del no. Y del sí. Puede y ser si entendés también. eso, podés traducir sin deformar. Traducir sin deformar, porque también está eso, lo podés traducir, podés hacer un menjunje que no... Podés reinterpretar, digamos. Y de mala manera, ¿no? Desnaturalizando el mensaje original. Podés acomodar sin renunciar, podés construir sin excluir. Tal cual. Por eso el Kaizen no se impone, se adopta y mejora, pero con la tonada local. Y quizá con un bandoneón sonando de fondo. Qué lindo. Así que bueno, básicamente esa deuda que tenemos nosotros de saber quiénes somos quedó muy, muy puesta de manifiesto. ¿Te acordás, Marcos, cuando el presidente anterior, Alberto Fernández, habló de los barcos, de los árboles? Bueno, eso te está mostrando una falta de claridad que no es solamente de él. Él es simplemente una manifestación de una ignorancia generalizada que tenemos acá, un desconcierto generalizado que tenemos nosotros respecto a nuestra propia cultura. Y ahora te dejo a vos. En el oráculo, el oráculo del templo de Apolo, de Delfos, ¿viste? Iban a pedir que adivinaran el conocimiento. Futuro. Lo que decía a la entrada es: conócete a ti mismo. Así que fíjate, ¿no? Bueno, yo pienso en esto muchísimo, ¿no? En quiénes somos, y a veces solamente entiendo que lo que conocemos es la influencia europea de los últimos 50, 60 años, pero esa no es tampoco la cultura argentina. Ahora que nuestros abuelos son viejos o que ya fallecieron, no está más esa cultura. No la mantuvimos como los nietos. Esa cultura tal cual la conocimos desapareció y estamos transformándonos. El argentino es un pueblo nuevo y es un ser en transformación. ¿Qué? Gran verdad. Vamos a una pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Hasta acá venimos viendo dos mundos, el del Kaizen japonés y el del mosaico argentino. Pero ahora nos metemos con algo más profundo, la idea de nuevo mundo. Tal cual, hablábamos recién de pueblo nuevo. Porque Argentina no es una cultura cohesionada como la japonesa, es una construcción histórica de capas, de inmigraciones, de rupturas y mezclas. Y todo eso sigue vivo, aunque a veces no lo veamos en cada empresa, en cada fábrica, en cada oficina. Claro, las culturas originarias nos dejaron modelos de organización más comunitarios, más respetuosos del entorno, más japoneses de alguna manera, ¿no es cierto? Tal cual. Después llegaron los colonizadores, que impusieron otras lógicas, muchas veces extractivas. Más tarde, la inmigración trajo el trabajo duro, los oficios, el espíritu de la pyme. Tal cual, pero como suele suceder, todo eso no se ordenó como una enciclopedia. Se mezcló, se degradó, se reinventó y fue dando lugar a nuevas formas populares. En el caso de la música, la milonga, la murga, el cuarteto, el lunfardo y por supuesto el tango. Y el tango es clave, porque no nació, esto es muy, muy interesante, porque no nació desde el poder. Nació en los márgenes, entre esclavos, inmigrantes, prostitutas, marineros, carreros. No fue una imposición cultural, fue una respuesta. Tal cual, una contracultura. Y eso lo hace profundamente útil para pensar la gestión del capital humano hoy. Porque nos habla de mezcla, de tensión, de deseo, de reconocimiento. Y por eso decimos que el tango es una tecnología cultural. Una herramienta para leer lo que está ahí, pero muchas veces nadie nombra, y para convertirlo en forma, en diálogo, en movimiento. Y eso justamente, Pepe, llevado al plano de la empresa, es gestión. Es escuchar códigos distintos, traducirlos en procesos que funcionen. Es darle además lugar al conflicto, pero sin perder el rumbo. Sí, claro, porque en el fondo lo que mueve una empresa no es solo el plan de producción, sino que es el vínculo entre las personas. Qué importante esto, ¿no? Y ese vínculo está hecho de todo lo que la historia dejó en cada uno. Desde el idioma que usás para explicar una instrucción hasta cómo saludás a alguien el lunes a la mañana. Y si entendemos que allí también hay una economía de vínculos, todo cambia. No es solo clima laboral, es productividad. Tal cual. Es como el compás del tango. Si no está, podés tener los pasos, pero no hay música. Y sin música no se baila. Y sin baile no hay Kaizen posible. Porque mejorar también es un vínculo. Y como dice la frase, it takes two to tango. Hacen falta dos para bailar el tango. Bien dicho. Y también, Pepe, it takes two to Kaizen. ¡Ah! ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Bueno, acá este lugar de estudio también es el tango forma parte importantísima de la argentología, porque la argentología no es estudiar si Juan Díaz de Solís, si Pedro de Mendoza, si Juan de Garay, la ciudad del barco, no es eso. No, tal cual. El tango es una dinámica y te muestra ciertamente el coraje, te muestra el erotismo, te muestra una forma de ser y de pensamiento. Yo lo relaciono mucho con el aikido, con el aiki. It takes two to aikido, it takes two to aiki, it takes two to judo. Hay una conexión, hay un guiar y ser guiado, ¿no? Que tenemos que ver también en el caso argentino, porque existe, lo tenemos, ¿no? Y es algo que se puede combinar muy bien. Absolutamente, lo que pasa es que lo tenemos separado. Tal cual. No lo juntamos, aunque lo tengamos adentro nuestro, lo tenemos separado. Cuando hablamos de empresa, hablamos en otros términos. Nos ponemos solemnes, hablamos de cosas técnicas y la parte humana queda como relegada. Queda para el departamento de capital humano o de recursos humanos, ¿no? Para que digan sus cosas.
El Kaizen es como la música, ¿no? Hay que apreciarlo también, no es solamente un esfuerzo racional, hay una belleza en eso. Hay una belleza. Y acá esto me lleva a lo que decimos siempre respecto de la revolución copernicana que representa el Kaizen, que quiere decir que tenemos que dar vuelta al centro del universo, que no somos nosotros, ni nuestra empresa, ni nuestro producto, sino el centro es el otro. Entonces cambia el centro del universo, y eso es lo que genera la posibilidad de generar comunidad. Tal cual. Creo que esto es, el centro es el cliente en Kaizen, ¿no? Y la relación cliente-empresa es un tango, es un aikido, y hay que encontrar esa dinámica entre el producto, el servicio y nuestro partner, que suele ser un cliente, aunque sea un proveedor, es un cliente y siempre es un cliente, ¿no? Al que satisfacemos y al que le proponemos un tango, de alguna manera. Vos fíjate, claro. Un juego, un baile en conjunto, ¿no es cierto? De entenderse bien, llevarse bien. Pero claro, en la cultura del tango, la cosa es la pareja bailando, pero también la milonga, o sea, todo el conjunto de personas que están milongueando esa noche en el salón, ¿no? Esa es la macroeconomía, digamos. Exactamente. Bueno, vamos a una pausita. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Ahora me gustaría hablar de una cosa que también es clave en todo esto, para entender lo que es Japón y para entender lo que es Argentina. Es el concepto de eclecticismo, es el de poder elegir qué es lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero usar, versus la imposición. En la imposición podemos decir, bueno, por ejemplo, prohibido el mate. Claro. Viene un conquistador español y dice, esto no va, mate no. Eso es imposición. Eclecticismo es yo tomo té, yo tomo mate, yo tomo lo que se me canta. Eso es eclecticismo. Bien. Y dentro de las culturas del mundo, Japón fue uno de los pocos países que pudo darse el lujo de ser ecléctico, de ir a buscar la cultura en lugar de que la cultura venga a imponerse desde afuera. Eso pasó con China especialmente. Sí, le hicieron mierda, pobrecita. Pero bueno, Japón envió a muchas delegaciones a estudiar de China justamente buscando los saberes. Totalmente. El primer fuente de conocimiento fue en China. Así es. Hasta ahora hablábamos de mezcla, de traducción, de identidades cruzadas. Y este bloque tiene que ver con eso, pero con una palabra clave, eclecticismo, como decíamos. La capacidad de elegir lo mejor de cada mundo sin perder el propio. Tal cual, porque hay de base dos formas de recibir influencias. Una es por imposición, como hablabas recién, y la otra por selección activa. Y esa diferencia marca todo, desde la cultura de un país hasta la cultura de una empresa. Japón es un ejemplo claro. Recibió elementos de China, o como vos bien dijiste, fue a buscar elementos de China, de Occidente, de Estados Unidos, pero los resignificó, los reordenó, los adaptó a su lógica. Tal cual. ¿Cuál es el resultado de esto? Autonomía estratégica. Y no solo tecnológica, también cultural. Por eso pudo crear el Kaizen y exportarlo al mundo. El tango y el jazz hicieron algo similar, porque ese es nuestro pequeño tesoro. Son culturas, el jazz es muy parecido, que generaron justamente este eclecticismo, tomaron los elementos que les servían para construir descartaron los que no, y generaron una cosa absolutamente nueva en música, ¿no? Tal cual. Desde los márgenes. No lo hizo el Estado, lo hizo la gente. Lo hizo el cliente, el usuario. Una comunidad de clientes, de usuarios generaron esto. Lo hicieron los que no tenían poder, pero sí sensibilidad y necesidad de expresarse.
Qué interesante. Y en este caso eligieron, no repitieron. Tomaron del vals, de la marcha militar, de la habanera, de la mazurca, del estilo criollo, de la música klezmer, pero crearon algo nuevo, con raíz y con estilo. Y eso nos enseña algo muy concreto, que el eclecticismo no es confusión, es madurez cultural, es saber qué te sirve y hacer lo propio. Y esto muy relacionado con el just in time, lo necesario en la cantidad necesaria en el momento necesario. Tal cual. Y eso en una empresa también se nota. Es como tomás una herramienta japonesa, un software alemán o una tradición local y los haces convivir con inteligencia. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy en la mayoría de las empresas? Porque mejorar no es copiar, es elegir y adaptar. Esto es lo que nos enseñó, ¿cómo se llama? Daniel Herrero. ¿Te acordás que estuvimos en el programa? Que estuvo en nuestro programa. Cuando él recomienda nuevamente el libro Kaizen de él, en el que habla justamente cómo la creatividad criolla fue fundamental para que Toyota pueda desarrollarse bien en Argentina, ¿no? Creo que de otra manera sería imposible poder aplicar el método, ¿no? Así es. A mí me impresiona cómo el tango, al igual que el jazz, supo exportarse al mundo, sin ceder su alma. Exacto. Se volvió internacional sin dejar de ser nuestro. Y eso no se logra imitando, se logra sabiendo quién sos. Volvemos al oráculo de Delfos, ¿eh? Tal cual. Conocerse a uno mismo. Lo mismo pasa con las empresas. Las que solo copian no duran. Las que se adaptan desde su identidad, en cambio, crecen. Y eso también es cultura productiva. Eso es capacidad generativa. Saber quién sos, qué necesitas y qué podés mejorar sin dejar de ser vos. Lo interesante es que todo eso que parece filosófico se traduce en resultados concretos, en compromiso, en innovación, en fidelidad del equipo, en apertura a nuevos mercados. Porque el eclecticismo, bien trabajado, es autonomía. Y la autonomía es rentabilidad asegurada a largo plazo. Ahí está. El margen cultural es el margen cultural convertido en margen operativo. Y como decíamos antes, it takes two to tango, y también it takes mezcla to avanzar. Así que bueno, acá entonces quiero insistir en el concepto de generativo, ¿no? La competencia generativa, que es, bueno, creación o descubrimiento de Jay Key y de aplicar el sistema de producción Toyota en el mundo entero. Y al hacer esto, al ir a distintas industrias y a distintas culturas, empezás a sacar qué es lo que vas descubriendo, qué es lo que pasa invariablemente en todos lados. Entonces, cuando vos ves que esto pasa en, por ejemplo, el Just in Time, funciona en Argentina, funciona en la industria automotriz, pero también en un restaurante, funciona en Italia, funciona en Ghana. Bueno, entonces evidentemente eso ya estás ante una ley universal. Entonces el trabajar con estas leyes universales es lo que permiten tener un criterio generativo. Y eso es lo que te da autonomía para tomar tus propias decisiones. Tal cual, creo que el marco es la libertad, ¿no? Poder tomar tus propias decisiones y armarlo en base a tu negocio, pero a partir de leyes universales que están probadas además, ¿no? Que creo que es el éxito de este método. Así es. Y de nuevo vamos a esto, ¿no? De contraponer lo que es el dogmatismo versus el axiomatismo. El axiomatismo es aquello que no necesita demostración, porque es evidente por sí mismo. En cambio, el dogmatismo es algo que yo digo que no, porque me pareció. El caso del mate es el mejor ejemplo. Eso es dogmatismo. Axiomatismo es, bueno, facilitar una tarea, la hace más placentera, la hace hacer más rápido, permite aumentar la productividad, disminuye el lead time, en fin, eso es axiomatismo. Eso es aprovechar el tango. Así que bueno, vamos a una pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, acá dos conceptos que se dijeron, que fue la invitación a la diplomatura en Sistema de Producción Toyota 5.0 y por otro lado lo que es mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Tal cual. Eso es axiomático. Eso es concreto. Y bueno, entonces invitamos a todos a hacer la diplomatura, que realmente les da justamente esta autonomía, porque les da estos criterios para generar, para ser generativos, ¿no? Toda una serie de leyes naturales que gobiernan la gestión industrial y bueno, les da justamente esta autonomía para ustedes mismos poder mejorar su sistema de producción. Bueno, hablamos de método, hablamos de historia, hablamos de cultura como herramienta productiva, pero ahora queremos ir un poco más allá, a la idea de traducción viva. Porque traducir no es copiar, no es pasar palabras de un idioma a otro, es entender el alma de lo que se dice y volver a decirlo con verdad propia. Con verdad propia, qué bueno, Marcos. Por eso, cuando se habla de implementar Kaizen, no alcanza con aplicar un formato, hay que hacer una versión. Como cuando versionás un tema clásico en otro estilo. Si la sentís, funciona. Si solo la imitás, no llega. Acá hay casos maravillosos y casos patéticos, ¿no? De que adoptan y reversionan un tema clásico, pero bueno. Y eso fue, y sigue siendo, Pepe, el verdadero espíritu del Kaizen Tango. Una traducción viva entre dos culturas. No una réplica, no una receta. Un encuentro. Bueno, acá ha venido muchas veces y ya va a seguir viniendo María Eugenia Lagier, que justamente nos mostró cómo se ha producido en una adaptación del método para que sea fácilmente comprensible por nuestra cultura, por un argentino. Así que todo encuentro real necesita tres cosas: escucha, humildad y una dosis de arte. Qué calidad. Porque gestionar cultura es un arte. No se enseña solo con manuales. Se aprende mirando, preguntando, adaptando, corrigiendo, respirando el contexto. Y eso es lo que hace que un método extranjero se vuelva propio. No porque lo imites, sino porque lo haces sonar en tu escala. Qué cierto. Vino argentino, por ejemplo. El vino argentino. El vino se hace con toda una técnica que no es argentina. Acá hacían chicha, pero no hacían vino. Tal cual. Los pueblos originarios. Pero se toma el vino, se lo adopta y hoy tenés vino argentino, claramente marcado con un estilo propio que lo da también el terreno, ¿no? El terroir. Y si hablamos de las empresas automotrices, te diría que todas tienen de alguna manera el Kaizen involucrado, aunque todas. No lo digan. Todas. Después de lo que fue la revolución de la automotriz japonesa, todas las alemanas, las estadounidenses, todas han aplicado a su cultura esto. Así que también han entendido que llevar esta agenda a su propia cultura. No estarían vivos. Tal cual. No estarían vivos. Y pensá esto, Marcos. ¿Cuántas veces una mejora fracasa porque se aplicó como fotocopia? Miles. Se copia un estándar japonés de trabajo, por ejemplo, como dar una instrucción, y se pega acá sin traducir el lenguaje, el tono, el contexto. Mira, esto me recuerda a una profe. Yo era chiquito
y me mandaban a hacer clases de japonés, ¿no? Entonces, bueno, teníamos una profe que era maravillosa y bueno, se tuvo que ir, se volvió a Japón, así que nos quedamos, bueno, cambió la profe. Y vino otra y le costaba más esta cosa intercultural, ¿no? Entonces me acuerdo y no me lo olvido más. Alguien estaba comiendo chicle, ¿no? Y no le gustaba a la profe que comieran chicle en su clase. Y entonces decía, ¡saque! ¡Saque! Y eso, un japonés puede llegar a funcionar. En Argentina eso no funciona. No, tal cual. Es como usar la partitura correcta con una orquesta que no conoce el estilo. Por eso decimos traducción viva, porque implica sentir el ritmo del otro. Y adaptarte sin perder tu música. Como el tango, que nació improvisado pero se volvió clásico. Y como el Kaizen, que nació estructurado pero sigue mejorando cada día. Y así se encuentran y se escuchan, y ahí sí puede haber una nueva versión, una que sea nuestra. Porque la mejora continua también se baila. Y acá quiero recordar también otra anécdota de un japonés, que estábamos en el cuartito, que me encanta. Y no le daban bola, ¿viste? Todo juiciosito, el japonesito ahí quietito, como Dustin Hoffman en el graduado. Así, con todo tímido. Y no le daban bola. Y entonces, porque estaban con algún quilombo, no sé. Entonces él quiere argentinizarse, ¿no? Entonces le chista. Y el tipo le agarró una calentura. Ni a mi perro le chisto así, le dice. Y el otro, claro, se quedó. Y eso es no saber hacer esta traducción viva, ¿no? Tal cual. Hay que saber cuándo chistar, cuándo no chistar, ¿no? Tal cual. Yo pensaba también cuando él practicaba artes marciales y se traduce, como vos decías, fuera de tono. El japonés, como el asiático, es muy marcial y tiene una forma de hablar que está muchas veces más relacionada al kiai, a un grito fuerte, digamos, una bajada de línea, que acá no se puede aplicar en Argentina, como lo habíamos visto en otros ejemplos, ¿no? Entonces, no hay que traducir el mensaje y el tono, sino que hay que cambiar el tono y mantener el mensaje, pero cuando en una clase de artes marciales a veces el tono es más fuerte que en la propia Japón, uno se da cuenta que la traducción está mal hecha, porque se entiende que ese grito es muy disciplinado, pero si uno fuese japonés es solamente parte de la vida, del contexto más normal, nadie se enojó, y acá en cambio parece que hubiese algo más involucrado, ¿no? Eso es no entender la traducción. Qué bueno el ejemplo, qué bueno. Mirá, me hace recordar también otra cosa graciosa que me contaba un experto náutico, ¿no? De arquitecto naval, que lo invitaron a Taiwán. Entonces le contaron que allá en Taiwán vos te invitan a comer y después al final se eructa, claro. que está perfectamente bien, ¿viste? Es más, casi es como educado. Por supuesto. Entonces se lo fue guardando, ¿viste? Y cuando llegó el final de las comidas se mandó un eructo. Fuera de lugar. Y todo el mundo horrorizado. Así que bueno, hay que saberlo. El tono era demasiado alto. El tono era demasiado alto. Por eso me hiciste recordar. Bueno, vamos a una pausita. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. A lo largo de este programa dijimos algo que puede sonar extraño, que el Kaizen también se puede bailar. Pero lo que queremos decir es esto, que la mejora continua no es solo un sistema de trabajo, es una forma de relación.
Y como toda relación profunda, necesita escucha, ritmo, contexto, emoción. Y eso, ni más ni menos, es lo que hace el tango. Por eso nos gusta pensar que el bandoneón no es solo un instrumento musical, es también una herramienta de gestión, porque sabe hacer algo que toda empresa necesita aprender: generar tensión y resolverla con elegancia. El bandoneón no grita, no impone, suspende, insinúa, busca, conmueve y después entrega. Y como un buen proceso de mejora, primero se siente el problema, se lo escucha, se lo trabaja y recién después se lo resuelve. Por eso el Kaizen no es una fuerza, es la forma, y el tango también. Bueno, es lo que venís diciendo con el Aikido, ¿no es cierto? Tal cual. No es fuerza bruta. Todo lo contrario. No es Mixed Martial Arts. No, es poder leer al otro, es poder entender al otro, es poder interpretarlo, es una gran sensibilidad. Es una gran sensibilidad. Con sensibilidad se puede llegar a vencer obstáculos gigantescos. En cambio, con fuerza, que no es Kaizen, que no es música, que está impuesto, no se puede hacer nada. En una empresa, en un arte marcial, en un desafío personal, creo que si se impone la fuerza, obviamente lo que va a generarse es la destrucción del otro o del algo, ¿no? Y la de uno mismo con la destrucción del otro. Se rompe el juego, porque finalmente incluso la guerra es un juego. Incluso un combate a muerte es un juego. Tal cual. Pero bueno, no tenemos que romper el juego. Podemos matarlo si estamos combatiendo a muerte, ¿no? Lo podemos matar, pero no rompiendo el juego. Tal cual, el juego sigue y uno sigue jugándolo y lo puede seguir mejorando. Así que creo que el juego es la mejora continua, inclusive del juego, ¿no? Sí, después te voy a contar algo respecto del juego en la guerra, ¿no? Pero bueno, vos sabés que cuando uno escucha un bandoneón solo, sin orquesta, hay algo muy parecido al trabajo del líder en una pyme. Sí, está solo, pero no grita. Tiene que encontrar el tono, la forma, el tiempo. Y si escucha bien, el resto entra. Como en una planta bien afinada, cada puesto sabe cuándo entrar, cuándo salir, cuándo sostener. Es una orquesta, ¿no? Así es. Y cuando eso pasa, ya no es solo eficiencia, es belleza. Es belleza. Y en un mundo donde todo parece ruido, que algo suene bien, también es una forma de esperanza. Y de estrategia. Por eso, en Clave Japón decimos, no se trata de copiar el método, se trata de versionarlo, de sentirlo, de hacerlo tocar como un bandoneón. Y si lo haces sonar con otros, ahí realmente empieza el baile. Porque it takes two to tango y también it takes two to Kaizen. Así es, mejora continua, pero con sentido. Y con swing. Tal cual. Y acá te quiero contar esto que te decía, ¿no? ¿Cómo estamos? Ah, sí, estamos bien. Bueno, el swing, ¿no? Vos decís con sentido y con swing. Tiene que haber, creo que el swing lo pone la humanidad, ¿no? Y creo que ahí cambia completamente el swing de lo que puede ser el Kaizen aplicado en Japón a lo que puede ser el Kaizen aplicado en Argentina. Y el swing también lo da el contexto, ¿no? Acá Toyota produce en el Mercosur para mercados muy distintos a los de Asia y lo produce a partir de recursos humanos que son locales. Distinto es Toyota funcionando en Japón que Toyota funcionando en Argentina. El contexto es distinto, los músicos son diferentes, la orquesta, el escenario, no podría aplicarse el mismo sistema que en Japón porque todo cambió, todo cambia, ¿no? Pero lo que no cambia es la partitura, lo que no cambia es el valor del sistema, ¿no? De la moral del sistema, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, que eso es universal. Eso creo que algo para destacar. Mira, respecto de lo que es este concepto de... hay dos maneras de hacer las cosas, una copiando y otra entendiendo cuál es la lógica interna. Entonces, llamamos al primer método, lo llamamos mímesis, porque es una imitación ciega, un copy-paste, y al otro le llamamos analogía, porque sabe encontrar el equivalente. Te voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, ¿no?
vos querés ponderar a un cocinero en un restaurante, ¿no? Entonces vos podés decir, qué buen cocinero, o qué rico que está, ¿no? Sí. Pero incluso, y esto no te figura en ningún manual, podés decir, qué hijo de puta. Claro. Que es mejor todavía que qué buen cocinero. Qué buen cocinero queda ahí, bueno, sí, qué buen cocinero. Qué hijo de puta. ¿No? Ahí realmente es bueno el cocinero. Pero eso, copiando y pegando, nunca te va a salir. Tal cual. Tiene que saber qué es lo que querés expresar, porque después el medio que vos haces la transmisión del mensaje es lo de menos. Tal cual. Y bueno, eso importa mucho para el marketing, para lo que es el contacto con el producto, entre el producto y el cliente, ¿no? Y la sociedad, que el producto que Toyota... ¿Por qué Toyota Hilux es la camioneta argentina y del campo? ¿Cómo se logró esa cercanía cultural entre Toyota con el campo, con el barro, con los gauchos? Sí, sí, Digamos, sí, ¿no? sí. Cómo no tiene ninguna relación con Japón per se, sino más bien que es una camioneta que está adaptada 100% a esto, ¿no? A este conocimiento, a esta interacción, a esta fluidez que se da en la retroalimentación. El producto se hizo por conocer al público, por el cliente. Hay una simbiosis entre el cliente y el producto que se explica muy bien. Vamos de nuevo con el tango y el aikido, ¿no? Porque Tal es cual. exactamente eso, ¿no? Tal cual, es algo muy orgánico. Es leer, es sentir antes que leer, ¿no? Sentir al otro y actuar inmediatamente, sin ni siquiera pensarlo, ¿no? Actuar en consecuencia. Está pasando también con los autos chinos, está pasando con muchas cosas que se presentaban antes como una copia, y era el auto que llegaba de Corea, también duro, el Hyundai que llegaba de antes, y ahora en cambio está el Hyundai para el argentino, que el argentino reconoce como algo también más cercano. Hubo una adaptación y se dejó de copiar, al principio se copió y luego se adaptó, y creo que Toyota lo hace mejor en términos de que produce acá. Y el tema de producir acá le da una capilaridad mucho mayor, hablando de Kaizen, ¿no? De los procesos que se hicieron aquí nativos, que son argentinos de Kaizen, ¿no? Que no son únicos, ¿no? Así que ese es el tesoro, creo, esa es la cultura, esa es la música. Sí, sí. Entonces ahí hay cosas que no se negocian, que son inflexibles, y otras cosas que permiten una elasticidad que enriquece mucho al sistema, y eso es una sabiduría que han sabido tener tanto los japoneses en Toyota como los argentinos de Toyota. Tal cual. Eso es muy, muy interesante lo que ha pasado ahí. Ahí bailaron el tango en serio. Es muy interesante. Bueno, y volviendo a esto desde el punto de vista empresario, cómo se traduce la realimentación, básicamente empieza por el diseño de producto. Empieza por estudiar qué quiere el mercado, qué necesita, y en función de eso diseñar el producto, diseñar el proceso y después venderlo. Muy bien. Marcos, bueno, lamento mucho, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias. No, por favor. Maravilloso. Clave Japón. Método y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial. Capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Muchas gracias. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.